¿Qué harías si descubrieras que la propia familia que sostuviste con amor te estaba excluyendo en secreto? El teléfono aún resonaba en el silencio de la casa, y con él, la sensación de que una traición irreversible estaba a punto de suceder. Me llamo Elena, y si me hubieras visto esa mañana, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo fuerte en el pecho, habrías entendido de inmediato por qué todo esto me duele tanto. Acababa de colgar una llamada de mi hijo mayor, Javier, que sonaba distante como siempre, y me quedé allí, en la cocina de mi casa, mirando las fotos familiares en la pared, sintiendo una mezcla de rabia y una tristeza que me apretaba el estómago. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Yo, que siempre fui la que unía a todos, ahora me sentía como una extraña en mi propia vida. Recuerdo como si fuera ayer esa tarde en el parque, hace años, cuando Javier era solo un niño de 8 años. Lo llevé a jugar al columpio, y mientras empujaba su espalda, me miró con esos ojos grandes y dijo, «Mamá, prométeme que siempre estaremos juntos, como una familia de verdad». Le sonreí, le besé la frente y le prometí que sí, que nada nos separaría. Aquella promesa me sostenía entonces, y aún hoy, a mis 65 años, me hace llorar de impotencia. Porque la vida no siempre cumple lo que juramos, y el miedo a perderlo todo me ha perseguido desde que mi esposo falleció. La vergüenza de sentirme sola, el orgullo que me impide pedir ayuda, y esa ira sorda contra el tiempo que nos aleja, todo eso se revuelve dentro de mí como un nudo que no se deshace. Por eso decidí hacer algo grande, algo que nos trajera de vuelta. Quería organizar una reunión familiar, un viaje corto a la costa, como los que hacíamos cuando los chicos eran pequeños. No era solo un capricho, era mi forma de reconectar, de recordarnos que el lazo de sangre no se rompe tan fácil. Imaginaba las risas alrededor de una fogata, las historias compartidas bajo las estrellas, y mi nieta pequeña correteando por la playa. Sería mi sueño hecho realidad, ver a Javier sonreír de nuevo, sin esa barrera invisible que ha crecido entre nosotros. Lo planeé todo con el corazón en la mano, porque después de la muerte de mi esposo, la familia era lo único que me quedaba para no hundirme en el vacío. Me emocionaba tanto solo pensarlo. Pasé semanas enteras preparando. Busqué el hotel perfecto, uno modesto pero con vistas al mar, reservé las habitaciones y hasta organicé menús con platos que todos amaban, como el arroz con pollo que mi difunto esposo preparaba. Invertí tiempo en llamadas a mis otros hijos, a mi hija menor que vive lejos, enviando mensajes con fotos de la playa para avivar la ilusión. Y dinero, claro, saqué de mis ahorros porque el amor no se mide en pesos, ¿verdad? Puse en ello todo mi esfuerzo, noches en vela revisando itinerarios, imaginando cómo fortaleceríamos esos lazos flojos. Esperaba que al final de esos días, Javier me abrazara y dijera, «Mamá, gracias por no rendirte con nosotros». Era mi esperanza, pura y simple, la que me hacía levantarme cada día con una sonrisa temblorosa. Pero, para ser honesta, noté algunas señales que me inquietaron un poco. Cuando le conté a Javier por primera vez, su respuesta fue un «suena bien, mamá, pero estoy ocupado con el trabajo». No era un no, pero tampoco el entusiasmo que yo anhelaba. Mi hija, en cambio, se mostró más cálida, aunque mencionó que el viaje podría ser un poco complicado con su agenda. Aún así, me dije que era normal, que la gente tiene sus vidas, y yo no iba a dejar que eso me desanimara. Seguí adelante, con el pecho hinchado de fe, porque si no creo en esto, ¿en qué voy a creer? Si esta historia te toca el corazón como a mí me duele contarla, dale un like para que sepa que no estoy sola en esto. Suscríbete al canal para seguir conmigo hasta el final, porque lo que viene después, ay, no te lo imaginas. Quédate aquí, acompáñame en este camino, como una amiga que escucha. Los días siguientes a esa llamada con Javier fueron como un bálsamo para mí, al principio. Me sentía llena de una energía que no recordaba haber tenido en años, revisando los detalles del viaje una y otra vez, como si cada reserva fuera un ladrillo en la muralla que iba a reconstruir nuestra familia. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en el aire, un silencio que se colaba entre las conversaciones, como una niebla que no ves venir pero que te envuelve sin piedad. Fue en una de esas tardes cuando llamé a mi hija, Laura, para confirmar si podría llegar un día antes y ayudarme con las maletas. Su voz al teléfono sonaba distraída, como si estuviera en medio de algo más importante, y cuando le mencioné lo emocionada que estaba por ver a todos juntos, soltó un suspiro que me heló la sangre. «Mamá, es lindo que lo pienses así, pero ya sabes cómo es Javier, siempre con sus reuniones de trabajo. De hecho, él y yo estamos planeando una salida rápida con los chicos el fin de semana antes, solo para ponernos al día». «¿Una salida sin mí?». Me quedé callada un segundo,
el teléfono pesado en la mano, sintiendo un pinchazo en el pecho que no quise reconocer. Ah, claro, hija, no hay problema, respondí con una sonrisa que ella no podía ver, pero por dentro ya empezaba a doler. ¿Por qué no me habían invitado? ¿Acaso pensaban que yo era un estorbo, demasiado vieja para sus planes modernos? Esa noche, mientras preparaba la cena sola en mi cocina, las dudas empezaron a morderme como ratas en la oscuridad. Me senté a la mesa con un plato de sopa que se enfriaba sin que yo la probara, y me pregunté si todo esto era en vano. ¿Soy yo la que no encaja ya? ¿Por qué mis esfuerzos parecen rebotar contra una pared invisible? Recordé cómo, en las últimas semanas, cada vez que sacaba el tema en el grupo familiar de mensajes, las respuestas eran cortas, como genial, mamá o un emoji sonriente que no decía nada. Javier, en particular, había empezado a cambiar de tema con maestría. La última vez que le hablé del itinerario, me dijo con esa risa forzada, mamá, no te compliques tanto, que al final siempre terminamos comiendo lo que sea. ¿Era sarcasmo? ¿O solo indiferencia? Me reí para mis adentros, tratando de convencerme de que era mi imaginación, que ellos solo estaban ocupados con sus vidas adultas, pero el nudo en la garganta me traicionaba. Me sentía invisible, como si mi voz se diluyera en el viento cada vez que intentaba acercarme. Intenté ahogar la tristeza con un vaso de té caliente, recordándome las promesas de antaño, pero el orgullo me impedía llamar de nuevo y preguntar directamente. No quería parecer desesperada, no quería ser la madre que ruega por atención. En cambio, me aferré a la esperanza con uñas y dientes, pensando que quizás en el viaje las cosas se enderezarían, que verían en mis ojos lo mucho que significaban para mí. Sin embargo, la soledad empezó a colarse más profundo, como agua bajo la puerta. Una mañana, recibí un mensaje de Laura con fotos de esa salida rápida, Javier, ella y los nietos en un café del centro, riendo alrededor de una mesa llena de cafés y pasteles. Ninguna mención a mí, ni una invitación tardía. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiéndome irregular, una oleada de ira mezclada con una tristeza que me hacía querer llorar allí mismo. ¿Por qué me excluían así? ¿Había hecho algo mal sin darme cuenta? La traición se asomaba a los bordes de mis pensamientos, un sabor amargo que no podía escupir. Pero no, me dije, no voy a rendirme ahora. Seguiré adelante, porque si no lo hago yo, ¿quién va a unirnos? Aún así, esa noche soñé con la playa vacía, sin risas, solo el eco de mi voz llamando a nombres que no respondían. Y al despertar, el vacío era real, más pesado que nunca. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de algo que me rompería en pedazos. Esa mañana me desperté con el sol filtrándose por las cortinas, decidida a no dejar que los sueños me amargaran el día. Me levanté temprano, preparé un café fuerte y me puse a revisar los correos electrónicos, buscando confirmaciones del hotel para el viaje. Todo parecía en orden, o al menos eso me decía a mí misma para mantener a raya esa inquietud que me había acompañado desde las fotos de la salida de mis hijos. Decidí que iría a visitar a Javier esa tarde. Quizás una charla cara a cara aclararía las cosas, me haría sentir incluida de nuevo. Tomé el autobús hacia su casa, con el bolso lleno de folletos del viaje y una sonrisa que me costaba mantener. Cuando llegué, su auto no estaba en la entrada, pero la puerta principal entreabierta me invitó a pasar. Javier, ¿estás en casa? Llamé suavemente, esperando oír su voz desde el estudio. En cambio, escuché murmullos provenientes de la cocina, voces familiares que me detuvieron en seco. Era Laura, mi hija, y Javier, hablando en tonos bajos, como si compartieran un secreto. Me acerqué sigilosamente, el corazón acelerándose sin razón aparente, y me asomé por el marco de la puerta, oculta tras la esquina. Allí estaban, sentados a la mesa con tazas de café en las manos, y sobre la superficie, un itinerario impreso que reconocí al instante, playas, hoteles, el mismo destino que yo había planeado. Pero no era mi plan. Mira, Javier, si mamá se entera de que vamos sin ella, va a armar un escándalo, decía Laura con una risita nerviosa, doblando el papel. Javier negó con la cabeza, su expresión endurecida. No se va a enterar, le diré que el trabajo me impide ir al viaje que ella organizó. Es por su bien, Laura. Últimamente está tan obsesionada con estas reuniones familiares que no ve que ya no somos niños. Además, ¿quién quiere cargar con sus quejas todo el fin de semana? Vamos solos, con los nietos, y que se quede tranquila en casa. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada, congelándome en el lugar. ¿Obsesionada? ¿Cargar con mis quejas? Mi mente se negó a procesarla al principio,
como si fuera un malentendido, un chiste de mal gusto. Pero el papel estaba allí, con fechas que coincidían exactamente con las mías, reservas hechas a su nombre, sin una sola mención a mí. Sentí el mundo inclinarse, el corazón hundiéndoseme en el estómago como una piedra pesada, y un sudor frío me recorrió la espalda. Las manos me temblaron tanto que tuve que apretarlas contra la pared para no dejar caer el bolso. Lágrimas calientes picaron en mis ojos, pero las contuve, mordiéndome el labio hasta que dolió, porque si dejaba que salieran, todo se derrumbaría. ¿Cómo podían? Yo, que había soñado con unirnos, que había puesto mi alma en cada detalle, ¿era vista como una carga? La incredulidad me ahogó, un nudo en la garganta que me impedía respirar, y la tristeza se extendió como tinta en agua, tiñendo cada recuerdo de gris. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, el pasillo pareciéndome eterno, y salí de la casa como un fantasma, cerrando la puerta con cuidado para que no oyeran el clic. Caminé hasta la parada del autobús con la vista borrosa, el sol ahora un enemigo que quemaba mis mejillas húmedas. Me senté en el asiento trasero, sola entre la gente, y dejé que el dolor se instalara sin resistencia. La esperanza que había alimentado con tanto cuidado se resquebrajó en ese momento, dejando un vacío que dolía más que cualquier herida física. Me sentía traicionada hasta los huesos, invisible no solo en sus planes, sino en sus corazones. ¿Dónde había fallado? ¿Por qué mis esfuerzos se convertían en esto? No pude confrontarlos, las palabras se me atascaban, el orgullo y la vergüenza me paralizaban. Solo quería acurrucarme en mi cama y llorar hasta que no quedara nada, procesando en silencio esta puñalada que nadie veía. Pero el silencio no duró, algo dentro de mí empezó a endurecerse, un resentimiento que crecía en la oscuridad, esperando su momento. Y entonces, el teléfono vibró en mi bolsillo con un mensaje que lo empeoraría todo. El teléfono vibró en mi bolsillo como un recordatorio cruel de que el mundo no se detenía por mi dolor, y saqué el aparato con manos aún temblorosas, temiendo lo que vería. Era un mensaje de Laura, con una foto adjunta, ellos en el aeropuerto, maletas en mano, sonrisas radiantes para el viaje que habían planeado a mis espaldas. Todo listo. Te mandamos saludos desde aquí, mamá. Disfruta tu día. No había arrepentimiento en esas palabras, solo una cortesía vacía que me revolvió el estómago. Me quedé allí, en la parada del autobús, con la gente pasando a mi alrededor como sombras indiferentes, y por un momento, el abismo se abrió bajo mis pies. Pero entonces, algo dentro de mí se quebró de otra manera, no en llanto, sino en una quietud profunda, como si el agua revuelta del río se calmara de golpe, dejando ver el fondo rocoso. Respiré hondo, inhalando el aire salobre de la ciudad, y cerré los ojos, contando hasta 10 como me enseñó mi madre en los días duros. 1, 2, 10. El corazón, que latía desbocado, empezó a ralentizarse, y con cada exhalación, la niebla de la incredulidad se disipó, reemplazada por una claridad fría, casi helada, que me recorrió la espina dorsal. Ya no era la Elena que esperaba migajas de afecto, era hora de reconocer que su amor, si es que quedaba algo, no valía mi dignidad pisoteada. Me bajé del autobús en la siguiente parada, caminando despacio hacia mi casa, no como una mujer derrotada, sino como alguien que acababa de despertar de un sueño largo y amargo. En el trayecto, las ideas empezaron a formarse en mi mente, no con furia, sino con una determinación serena, como el clic de una cerradura que se cierra por fin. No iba a rogar más por su atención, ni a suplicar un lugar en sus vidas. Ellos habían elegido su camino sin mí, ahora yo elegiría el mío, sin pedir permiso ni explicaciones. Mi dignidad no era negociable, y si para protegerla tenía que alejarme, lo haría con la cabeza en alto, sin dramas ni gritos que solo me harían parecer débil. Al llegar a casa, me senté en el sofá con una libreta en las manos, la misma donde había garabateado planes de familia, y la pasé a una nueva página en blanco. Primero, cancelaría el viaje que yo había organizado. Llamaría al hotel esa misma tarde, con voz calmada, y recuperaría cada peso invertido, sin mencionar una palabra de la traición. Ese dinero era mío, fruto de mis ahorros y mi esfuerzo, no un regalo para su indiferencia. Luego, pensé en las finanzas. Javier manejaba algunas de mis cuentas desde la muerte de su padre, bajo la excusa de ayudarme, pero eso terminaba hoy. Revisaría todo, transferiría lo que pudiera a una cuenta solo a mi nombre, y si era necesario, consultaría a un abogado en silencio, sin alertarlos. No era venganza, era supervivencia, un acto de autoconservación que me hacía sentir, por primera vez en meses, el peso de mi propia fuerza. Con cada decisión que trazaba en esa libreta, una calma nueva me invadía,
como si estuviera soltando cadenas invisibles que me habían atado demasiado tiempo. Me levanté y caminé por la casa, tocando los muebles que había elegido con amor, recordando no el dolor, sino la independencia que había construido sola tras la pérdida de mi esposo. Vendería esta casa si hacía falta, la que Javier siempre había dado por sentada como parte de su herencia futura. No era suya, era mía, y con ella podría empezar de nuevo, en un lugar donde no me sintiera un eco en mi propio hogar. La idea no me aterrorizaba, al contrario, me llenaba de una quieta empoderación, un fuego lento que crecía sin consumir. Ya no era la madre que esperaba abrazos robados, era Elena, la mujer que se bastaba a sí misma, lista para tejer su vida sin hilos rotos. Esa noche, mientras preparaba una cena simple solo para mí, sentí los hombros relajarse, el pecho expandirse con una respiración libre. Algo grande se gestaba en mi interior, un cambio que no compartiría con nadie aún, pero que me hacía enderezar la espalda. Y al día siguiente, cuando el sol saliera, daría el primer paso real. Al día siguiente, el sol salió puntual, tiñendo la cocina de un oro suave que me pareció un buen augurio, y me levanté con una determinación que ya no era solo un pensamiento, sino un pulso constante en mis venas. Me preparé un desayuno simple, tostadas con mermelada casera, y me senté a la mesa con el teléfono en la mano, sin prisa, saboreando cada bocado como si fuera el primero de una vida que yo misma delineaba. El primer paso fue claro. El viaje que había organizado con tanto ilusión se convertiría en un recuerdo que nadie más usaría. Marqué el número del hotel, mi voz firme y educada cuando expliqué que necesitaba cancelar las reservas a nombre de Elena Ramírez. Por motivos personales, sí, todo el paquete familiar. La recepcionista fue amable, procesó la devolución sin preguntas, y en menos de 15 minutos, el dinero volvió a mi cuenta, un flujo digital que me hizo exhalar un suspiro de alivio profundo, como si hubiera soltado un peso invisible de los hombros. No sentí rencor al colgar, solo una claridad liberadora, el control regresando a mis manos como agua que encuentra su cauce natural. Era mío, ese esfuerzo, y ahora lo recuperaba sin explicaciones, sin lágrimas por lo que pudo haber sido. Con esa victoria pequeña pero sólida, pasé a lo siguiente, las finanzas, ese entramado que Javier había enredado con su ayuda bien intencionada. Me dirigí al estudio, un rincón polvoriento que rara vez usaba, y saqué las carpetas con extractos bancarios, pólizas y documentos que había guardado desde la muerte de mi esposo. Hojeé cada página con atención meticulosa, anotando saldos y transferencias pendientes. Llamé a mi banco desde el teléfono fijo, solicitando un cambio de acceso a las cuentas compartidas. Expliqué que quería una cuenta exclusiva, y el operador, profesional como siempre, me guió paso a paso. Mientras tecleaba los códigos y confirmaba las nuevas contraseñas, un mensaje llegó al celular. Era Javier, con una foto borrosa de la playa donde estaban. El mar está genial, mamá. ¿Cómo va tu día? Respondí con un bien, disfrutando el sol aquí, neutro y breve, sin dar pie a más. Ellos seguían en su burbuja, ajenos al clic silencioso de mis acciones, al dinero que fluía ahora solo hacia mí, protegiendo lo que había acumulado con décadas de trabajo y sacrificio. Cada transacción era un ladrillo en mi muralla de independencia, y con ella venía una sensación de ligereza, como si el aire entrara más fácil en mis pulmones, el detachment calmando cualquier eco de duda. Por la tarde, mientras el sol descendía, me moví por la casa con propósito sereno, separando lo mío de lo que compartíamos en espíritu, aunque no viviéramos bajo el mismo techo. Empecé por el armario del pasillo, donde guardaba fotos y recuerdos. Saqué las cajas que contenían mis álbumes personales, las cartas de mi esposo, las joyas que él me regaló, y las apilé en un rincón del dormitorio, listas para un futuro que yo controlaría. No toqué nada de ellos, las herramientas de Javier que había guardado por costumbre, los juguetes de los nietos que visitaban de vez en cuando. Solo lo esencial para mí, envuelto con cuidado en papel de seda, como si empaquetara no objetos, sino fragmentos de una Elena renovada. La casa, que siempre había sido un refugio compartido, ahora se sentía como un espacio en transición, mis movimientos fluidos y precisos contrastando con el silencio que la envolvía. Afuera, el barrio bullía con su rutina habitual, pero dentro, yo tejía mi salida con elegancia, cada decisión reforzando esa liberación que crecía en mi pecho, un calor constante que no quemaba, solo iluminaba. Preparé una lista mental de las próximas llamadas, un tasador para la casa, un agente inmobiliario discreto. No era huida, era elección, y con cada paso, me sentía más anclada en mi propia fuerza, más dueña de lo que vendría. Pero esa noche, mientras guardaba las cajas bajo la cama, un golpe en la puerta anunció una visita inesperada que pondría a prueba mi calma.
El golpe en la puerta sonó insistente esa noche, rompiendo el silencio que yo había cultivado con tanto cuidado, y me detuve un momento, con las manos aún sobre la caja de recuerdos que acababa de deslizar bajo la cama. No era miedo lo que sentí, sino una curiosidad serena, como si supiera que el mundo exterior empezaba a rozar los bordes de mi nueva realidad. Me acerqué a la entrada, ajustándome el chal sobre los hombros, y abrí despacio. Allí estaba Javier, con el rostro enrojecido por el sol de la playa y una expresión que mezclaba cansancio y algo más, una urgencia que no disimulaba bien. «Mamá, ¿puedo pasar?» Volvimos antes de lo planeado, hubo un problema con el hotel. Lo dejé entrar sin una palabra de bienvenida efusiva, solo un gesto neutro, y lo vi caminar hacia la cocina como si la casa aún fuera un territorio compartido. Se sirvió un vaso de agua del fregadero, bebiendo con prisa, y entonces sacó su teléfono, frunciendo el ceño mientras revisaba algo en la pantalla. «Espera, ¿qué es esto?» Intenté pagar la factura del auto con la tarjeta que usamos para emergencias, y me dice que está bloqueada. «¿Hiciste algo con las cuentas?» Su voz subió un tono, pasando de la fatiga a la irritación, y yo me quedé de pie junto a la mesa, observándolo con calma, las manos cruzadas frente a mí. No respondí de inmediato, en cambio, noté cómo sus ojos se movían nerviosos, buscando en mi rostro alguna pista de lo que había cambiado. El contraste era palpable, él, inquieto y desconcertado, dando vueltas como un animal enjaulado, mientras yo me sentía anclada, el peso de mis decisiones recientes actuando como un escudo invisible. Por dentro, una satisfacción quieta se extendía, no como un triunfo ruidoso, sino como la certeza de que el equilibrio se inclinaba por fin hacia mí. Ellos habían construido su mundo sobre suposiciones, esperando que yo siempre estuviera allí para amortiguar sus tropiezos, pero ahora, con las transferencias hechas y las cuentas separadas, enfrentaban las grietas que su indiferencia había cavado. Javier siguió hablando, su confusión convirtiéndose en un balbuceo de excusas. «Debe ser un error del banco, mamá. Mañana lo arreglo. Oye, ¿y el viaje que tú planeabas? ¿Sigues con eso? Porque el nuestro se complicó. El hotel nos cobró una penalidad extra por cancelar tarde, algo sobre una reserva cruzada que no entendemos». Ahí estaba, la primera onda de las consecuencias. Mi cancelación silenciosa había reverberado en su plan robado, un eco sutil que desarmaba su escapada sin que supieran del todo por qué. Me senté en la silla opuesta, sirviéndome un té de la tetera que aún estaba caliente, y lo miré directamente. «No hay error, Javier. Solo cambios necesarios». Mi voz era plana, sin el calor de antes, y vi cómo su irritación crecía, los hombros tensándose, la incredulidad asomando en sus ojos como si no pudiera concebir que yo, su madre, pudiera actuar sin consultarlo. Él intentó presionar, cambiando a un tono más suave, casi manipulador. «Mamá, no me digas que estás molesta por lo del viaje nuestro. Fue solo una cosa espontánea, ya sabes cómo somos». Pero no mordí el anzuelo, solo sorbí mi té, dejando que el silencio hablara por mí, que mis acciones pasadas gritaran lo que las palabras no necesitaban. En ese momento, percibí el cambio de poder con claridad. Ya no era yo la que esperaba aprobación, sino ellos los que se veían forzados a navegar un terreno inestable, a enfrentar las repercusiones de haberme dado por sentada. No era justicia vengativa, sino un ajuste natural, como el agua que busca su nivel después de una tormenta. Javier se levantó al fin, murmurando algo sobre volver al día siguiente para arreglarlo todo, su salida apresurada dejando un rastro de desconcierto en el aire. Cerré la puerta detrás de él con un clic suave, y el alivio me envolvió de nuevo, reforzando esa liberación que crecía con cada consecuencia visible. Pero sabía que no se rendirían tan fácil, su próximo movimiento sería más calculado, un intento de arrastrarme de vuelta a su red. Al día siguiente, el teléfono no dejó de sonar, como un zumbido persistente que intentaba perforar la paz que yo había construido con tanto esmero. Lo dejé vibrar sobre la mesa de la cocina mientras preparaba el desayuno, ignorando las pantallas que se iluminaban con nombres familiares. Javier primero, luego Laura, incluso un mensaje de grupo que pedía hablar urgentemente. No era sorpresa, sabía que el desconcierto de anoche en Javier se extendería como un incendio en seco, y ellos, acostumbrados a que yo siempre cediera, vendrían con sus tácticas para restaurar el orden que les convenía. Me serví el café, negro y fuerte, y me senté junto a la ventana, observando cómo el barrio despertaba con su ritmo habitual, ajeno a mis batallas internas. Por dentro, no había ni un atisbo de culpa, solo una claridad nítida, como el agua de un arroyo después de la lluvia, que me permitía ver sus intenciones por lo que eran, no amor genuino,
sino un esfuerzo desesperado por recuperar el control que yo les había quitado sin fanfarria. La tristeza por lo que podría haber sido, una familia unida, risas compartidas, se asomaba en los bordes, un eco suave que no me debilitaba, sino que reforzaba mi resolución. No lamentaba nada, al contrario, cada elección reciente me hacía sentir más libre, más dueña de mi tiempo y mi espacio, como si hubiera despertado de un letargo largo y ahora respirara por primera vez sin restricciones. Al mediodía, Javier apareció de nuevo, esta vez con Laura a su lado, los dos con rostros compungidos que pretendían ser sinceros. Entraron sin que yo los invitara efusivamente, sentándose en el sofá como en los viejos tiempos, y Javier empezó con lo que parecía una disculpa. Mamá, lo de anoche, fue un malentendido. No quise decir que las cuentas estaban mal, solo me preocupé porque siempre hemos manejado todo juntos. Perdóname si te molesté. Su voz era suave, casi paternal, invertida en un giro que me habría conmovido antes, pero ahora solo me provocaba una distancia serena. Laura intervino, tocándome la mano con esa ternura fingida que usaba cuando quería algo. Es verdad, mamá. Hemos estado estresados con el trabajo y el viaje que salió mal. Tú siempre has sido nuestra roca, no queremos que te sientas sola por nuestra culpa. ¿Por qué no volvemos a lo de antes? Yo puedo ayudarte con las finanzas, y planeamos algo especial para compensar. Ahí estaba el gancho, la culpa sutil, pintándome como la responsable de su caos, las súplicas envueltas en promesas vacías para arrastrarme de vuelta a su red de dependencias. Vi a través de ello con facilidad, sus ojos evadiendo los míos, las palabras huecas como conchas en la playa. No respondí con enojo ni con explicaciones largas, solo retiré mi mano con gentileza y me levanté para servirles agua, mi movimiento calmado un rechazo silencioso que decía más que cualquier grito. Todo está bien como está, les dije al fin, mi voz firme pero sin aristas, sentándome de nuevo en la silla opuesta, creando distancia física y emocional. He hecho cambios porque necesito manejarlo a mi manera ahora. No es por rencor, es por mí. Javier se inclinó hacia adelante, su irritación asomando bajo la máscara de preocupación. Mamá, no seas así. ¿Y si te pasa algo? ¿Quién te va a cuidar? Piensa en los nietos, ellos te necesitan. Era el golpe bajo, el intento de manipular mi amor por ellos contra mí misma, pero no surtió efecto. Me limité a sonreír levemente, una sonrisa que nacía de la certeza interna, no de la complacencia. Los nietos están bien, y yo también. Cada uno cuida de sí mismo ahora. El silencio que siguió fue pesado para ellos, sus rostros pasando de la súplica a la incredulidad, como si no pudieran concebir una versión de mí que no cediera ante sus necesidades. Se levantaron al cabo de unos minutos, murmurando promesas de volver a intentarlo, pero yo ya había cerrado esa puerta en mi mente. Por primera vez, el poder estaba en mis manos, no en las suyas. Ellos, que siempre habían dictado el ritmo, ahora tropezaban en la oscuridad que su propia indiferencia había creado. Me sentía más fuerte que nunca, el peso de la libertad asentándose como un manto cómodo, y aunque una punzada de melancolía por la familia perdida me rozó el corazón, no había espacio para el arrepentimiento. Esta era mi vida, y la defendía con quieta determinación. Pero su siguiente paso, lo sabía, sería más agresivo, un intento de forzar lo que ya no podía tener. Después de que Javier y Laura se marcharan esa tarde, con sus promesas colgando en el aire como humo que se disipa, cerré la puerta y me quedé un momento en el umbral, sintiendo el sol de la tarde calentar mi rostro. No había vacío en ese silencio, al contrario, era un espacio mío, puro y expansivo, que me invitaba a llenarlo como yo quisiera. Me giré hacia el interior de la casa, no como una mujer que huye de algo, sino como alguien que camina hacia su propio amanecer. Esa noche, me acosté temprano, sin el peso de llamadas pendientes o preocupaciones ajenas, y al despertar al día siguiente, el mundo parecía más nítido, los pájaros en el jardín cantando solo para mí. Empecé mi rutina nueva con deliberada lentitud, un desayuno en la terraza, con frutas frescas que corté yo misma y un libro que había dejado olvidado en la estantería, una novela ligera sobre mujeres que encuentran su voz tarde en la vida. Cada página me hacía sonreír, no por la historia, sino por la libertad de elegirla sin interrupciones, sin tener que justificar porque prefería leer en lugar de cocinar para otros. Por la mañana, salí a caminar por el barrio, no como un paseo distraído, sino con zapatos cómodos que compré para mí sola, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones y mis piernas moviéndose con un ritmo que dictaba mi cuerpo, no una agenda familiar. Regresé y me dediqué al jardín que había descuidado durante años. Arranqué las malas hierbas con guantes nuevos,
Planté semillas de lavanda que olían a promesas simples, y al ver la tierra removerse bajo mis manos, una alegría genuina me subió desde el pecho, ligera como una pluma. Cuidaba mi hogar ahora a mi manera, reorganizando los cajones de la cocina con ollas que usaría para platos que me apetecieran, ensaladas crujientes, sopas aromáticas, y limpiando las ventanas hasta que el sol se reflejara sin sombras. Mi mente, que antes bullía de dudas, ahora se aquietaba en meditaciones cortas al atardecer, sentada en el porche con una taza de hierbas, dejando que los pensamientos fluyeran sin juzgarlos, fortaleciendo un alma que por fin respiraba sin ataduras. Cuidaba mi cuerpo con caminatas que se extendían a yoga en el salón, movimientos suaves que me recordaban mi flexibilidad interna, no solo física, y cada estiramiento era una celebración de esta versión de mí, más ágil en espíritu que nunca. No había nostalgia por los días pasados, solo una gratitud profunda por haber soltado lo que me ataba, por reconocer que mi dignidad no dependía de su aprobación, sino de mis propias elecciones. Planeé un fin de semana solo para mí, una visita a un pueblo cercano, con un mercado de artesanías y un café donde leer el periódico sin prisa. No invité a nadie, no lo necesitaba. Cada victoria pequeña, una habitación ordenada a mi gusto, un vestido nuevo colgado en el armario que me hacía sentir elegante sin razón alguna, una llamada a una amiga lejana para charlar de trivialidades, me hacía sentir mi fuerza crecer, como raíces que se hunden firmes en suelo fértil. Me sentía más liviana, como si hubiera dejado atrás una mochila cargada de expectativas ajenas, y la felicidad era genuina, un calor constante que nacía de dentro, no de logros externos. Por primera vez, elegía sin pedir permiso, un curso de pintura en el centro comunitario, porque siempre quise probarlo, tardes de té con vecinas que valoraban mi compañía sin demandas. Esta vida que construía era mía, tejida con hilos de autonomía y orgullo, y en cada paso, la esperanza quieta me acompañaba, un susurro de que lo mejor aún estaba por venir. Pero mientras pintaba mi primer lienzo esa semana, un sobre inesperado llegó por correo, cambiando el curso de mi paz con una noticia que no anticipaba. Ese sobre llegó en un momento perfecto, como si el universo hubiera decidido enviarme un regalo envuelto en papel manila, y lo abrí con las manos manchadas de pintura, el olor a óleo aún fresco en el aire del salón. Dentro, no había demandas ni sombras del pasado, sino una carta de mi sobrina lejana, Carmen, a quien no veía desde el funeral de mi esposo. Me escribía desde otro país, contándome de su vida renovada después de un divorcio similar al mío, y me invitaba a un taller de arte en línea que ella organizaba para mujeres como nosotras, aquellas que redescubren su fuego interno más allá de los 60. No era una obligación, solo una puerta entreabierta, y al leerla, sentí una chispa de curiosidad que me hizo sonreír de verdad, no por cortesía, sino por la promesa de algo nuevo que nacía de dentro. Me inscribí esa misma tarde, sin pensarlo 2 veces, y desde entonces, la pintura dejó de ser un hobby fugaz para convertirse en una pasión que me absorbía horas enteras, pinceladas que fluían como recuerdos felices, paisajes de mi infancia en el pueblo que capturaban colores que había olvidado amar. Cada sesión en el lienzo me hacía sentir vibrante, completa, como si estuviera reconstruyendo no solo imágenes, sino la Elena que siempre había estado allí, esperando su turno para brillar. Con esa energía, mi vida se expandió más allá de las paredes de la casa, tejiendo conexiones que nutrían en lugar de drenar. En el centro comunitario, donde asistía al curso de pintura, conocí a un grupo de mujeres extraordinarias. Rosa, una viuda que tallaba madera con manos firmes. Isabel, que escribía poesía sobre el mar y compartía versos en voz alta durante los breaks. No eran amistades forzadas por la sangre o la obligación, eran elecciones mías, conversaciones que fluían sobre sueños compartidos, risas que nacían de anécdotas simples, como la vez que intentamos pintar un atardecer y terminamos con las caras salpicadas de rojo. Salíamos a caminar juntas después de las clases, deteniéndonos en un puesto de helados para saborear sabores que elegíamos sin consultar a nadie, y en esas tardes, sentía mi mundo ensancharse, rico en matices que antes no veía. Reconecté también con una vieja amiga del colegio, Marta, a quien llamé después de años de silencio. Nos encontramos en un café del centro, y hablamos no de lamentos pasados, sino de planes futuros, ella con su jardín de hierbas medicinales, yo con ideas para un pequeño estudio de arte en casa. Estas relaciones me hacían sentir entera, no definida por las heridas que había sanado, sino por la capacidad que ahora reconocía en mí para elegir, para atraer lo que me elevaba. La alegría se filtraba en lo cotidiano, transformando rutinas en rituales de deleite personal. Por las mañanas, preparaba un desayuno con frutas del mercado local, eligiendo lo que me apetecía, un mango jugoso, un yogur con nueces, y lo comía en el jardín, escuchando el viento en las hojas de lavanda que ya brotaban.
Tardes enteras dedicadas a leer en la hamaca que colgué yo misma, o a cocinar platos experimentales inspirados en recetas que encontraba en revistas, sin la presión de complacer paladares ajenos. Incluso las compras se volvieron aventuras, un sombrero de paja para mis caminatas, un cuaderno nuevo para esbozar ideas de viajes solos, quizás a esa costa que antes planeaba para otros, pero ahora para mí, con un libro y el sonido de las olas como únicos compañeros. No había arrogancia en esto, solo una paz profunda, un optimismo suave que me susurraba que mi vida, a los 65, era más plena que nunca, libre de cadenas invisibles, abierta a posibilidades que yo misma creaba. Me veía en el espejo no como una superviviente, sino como una mujer en plena floración, capaz de soñar grande y pequeño a la vez, con el corazón ligero y los pasos seguros. Esta expansión no era un final, sino un comienzo continuo, y cada día me confirmaba que había elegido bien. Pero un día, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontré un documento olvidado que me recordó que algunos cabos del pasado aún pendían, listos para ser atados de una vez por todas. Ese documento que encontré en el estudio era un título de propiedad antiguo, uno que mi esposo y yo habíamos firmado hace décadas, pero que Javier había asumido como suyo sin preguntar, como si el tiempo lo convirtiera en herencia anticipada. Al hojearlo, con las manos firmes y el corazón en paz, supe que era el cabo suelto final. Llamé al agente inmobiliario esa misma semana, y en un proceso sereno, sin dramas ni anuncios, puse la casa en venta. No fue un acto de rabia, sino de cierre definitivo. El dinero que obtuve fue para mí, para invertir en un pequeño apartamento en el centro, cerca del taller de arte y mis nuevas amigas, dejando atrás no solo paredes, sino el peso de expectativas que nunca pedí cargar. Javier se enteró por un mensaje impersonal del banco, cuando intentó acceder a algo que ya no existía, y aunque su llamada posterior fue un torbellino de protestas y súplicas, yo solo le respondí con calma: es mi decisión, hijo. Cuídate. Y colgué, sintiendo no venganza, sino una liberación completa, como soltar un globo que ha flotado demasiado tiempo atado a mi muñeca. Mirando atrás ahora, desde esta ventana que da a un jardín compartido con vecinos que saludo cada mañana, me veo a mí misma como esa Elena de hace meses, la que planeaba viajes con el corazón en la mano, esperando unir hilos que se deshacían solos. Era una mujer llena de fe ciega, dispuesta a darlo todo por un lazo familiar que se había convertido en una soga sutil, excluyéndome de sus planes con sonrisas falsas y excusas que dolían como pinchazos. Los desafíos fueron duros. Esa tarde en la casa de Javier, oyendo sus voces que me tachaban de carga, las noches de silencio donde el dolor se enredaba en mi pecho, las manipulaciones que intentaron arrastrarme de vuelta. Pero el coraje que encontré en mí, ese que brotó de la quietud después de la traición, fue lo que me salvó. Tomé decisiones paso a paso, cancelando reservas, separando cuentas, reorganizando mi mundo sin pedir permiso, y cada una me fortaleció, me mostró que mi dignidad no era un lujo, sino un derecho inalienable. No hay resentimiento en mi recuerdo, solo gratitud por esas lecciones, por el dolor que me enseñó a valorarme más que a cualquier promesa rota. Estoy orgullosa de la mujer que soy hoy, serena, completa, con una vida que fluye a mi ritmo, no al de otros. El futuro se extiende ante mí como un camino soleado, lleno de sueños que me emocionan sin agobiar. Pintaré más, quizás exponga mis cuadros en una galería local, o viajaré a ese pueblo de mi infancia con una maleta ligera y el corazón abierto. Conectaré con Carmen en persona pronto, y con Rosa e Isabel, forjando lazos que se basan en reciprocidad, no en obligación. Hay tanto por delante, clases de baile para mover este cuerpo que aún guarda vitalidad, tardes de lectura en parques nuevos, quizás hasta escribir mis memorias para que otras mujeres encuentren en ellas un eco de su propia fuerza. No es un final, es un comienzo infinito, donde cada día trae posibilidades que elijo con alegría, sabiendo que mi corazón, una vez herido, ahora late con una libertad que nadie puede quitarme. Me siento renacida, envuelta en un amor propio que es suave y profundo, como el abrazo de una vieja amiga. Si esta historia te ha tocado como a mí me ha sanado contarla, dale un like para que sepa que compartimos este camino. Suscríbete al canal si quieres más relatos de corazones que se reconstruyen. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu presencia ha sido mi luz en este cierre.